social. El día de hoy, al final de la charla, les voy a mencionar algunos eventos que se van a hacer. Siempre nos piden dónde hay eventos, dónde hay cursos. Tenemos varios eventos a fin de este año y para el próximo año también, para que vayan separando sus fechas, ¿no? Como de la AGL, tenemos con Florencia. Ya les voy a detallar al final de las exposiciones eso. Y posteriormente a ello, vamos a juramentar a los colegas que son los nuevos miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, no se vayan a retirar al final, tenemos también un pequeño break. Y entonces lo voy a dejar al doctor José Negrón, Paz Presidente de nuestra sociedad, director del Centro de Dolor Pélvico y Endometriosis, quien va a estar a cargo de la moderación el día de hoy. Gracias, Alejandro. Buenas noches, estimados colegas. Voy a moderar esta sesión, la penúltima del año, un tema muy interesante sobre tratamiento mínimamente invasivo de los miomas uterinos. A manera de introducción quiero decir que los miomas uterinos tal vez es una de las formas más frecuentes de enfermedad tumoral benigna en la patología ginecológica. Tiene una prevalencia con un rango amplio y que tiene un rango poblacional de más o menos entre 20 y 40%, siendo más frecuente en la raza negra y menos frecuente en las razas orientales. Importante saber que más o menos alrededor de 20 a 50% de los miomas uterinos son sintomáticos. Esto está en función del tamaño, la localización, el tipo de mioma, etcétera, etcétera. Y obviamente los síntomas que conocemos son hemorragia, dolor pélvico y muchas veces puede comprometer a la fertilidad. Alrededor de más o menos del 5 al 15% de pacientes con miomas en etapa reproductiva tienen problemas en la reproducción. Por tanto, es importante tener las cosas totalmente definidas, totalmente claras en el manejo de esta patología. Si hacemos referencia al punto de vista histórico, siempre el abordaje de esta patología se ha hecho por la vía convencional. Con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, cada vez se ha ido avanzando en esto y haciendo el procedimiento laparoscópico cada vez más seguro y en el beneficio de la paciente, con la misma seguridad con la que se hacía por vía convencional. La vía histeroscópica para el manejo de los miomas intracavitarios siempre ha sido un problema antes de la aparición de la histeroscopía operatoria. Por tanto, esta tecnología es sumamente importante en el manejo de este tipo de patología intracavitaria y realmente tiene unas expectativas de solución, de manejo en relación a fertilidad, hemorragia, etc. muy interesante. Tenemos ahora en la noche dos presentaciones. La primera será miomectomía histeroscópica y estará a cargo del doctor Enrique Flynn. Ok, muy buenas noches. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Antes que nada, agradecer por la invitación y bueno, como han dicho, el tema que me toca es miomectomía histeroscópica. El mioma, como bien dijo el doctor Negrón, es un tumor benigno, muy frecuente y que puede aparecer en cualquier lugar del útero. Evidentemente, si estamos hablando de histeroscopía, vamos a estar refiriéndonos a los miomas submucosos, que son los que alteran la cavidad o crecen enteramente dentro de ella. Y esto que se ve acá en una imagen, acá lo tenemos en una pieza de patología. Estos fibromas pueden cubrir enteramente la cavidad. ¿Cuál es la incidencia? En general, se considera que en mujeres de 35 o más años, 1 de cada 4 va a tener fibromas. Como bien dijo Pepe, esto varía de acuerdo a las razas. Es más frecuente en la raza negra.
Y de este grupo de fibromas, un 5 a 10% van a ser submucosos. El problema con los submucosos es que con frecuencia sí van a dar síntomas. Los otros muchas veces pueden ser hallazgos de ecografía, pero estos no, estos generalmente van a dar síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Para comenzar, sangrados anormales. Puede haber sangrado excesivo durante la regla, puede haber sangrado entre las reglas, después de tener relaciones o después de la menopausia. También es frecuente que la paciente no consiga salir en cinta o salga en cinta y tenga pérdidas. Y dolor, que puede ser dolor al menstruar o dolor pélvico en general. No pasa. Entonces, tiene una paciente con molestias, tenemos que hacer un diagnóstico. Primero la examinamos, sospechamos que puede haber miomatosis y pedimos una ecografía. Entonces, a veces nos viene una imagen como esta, donde se ve acá claramente el fibroma, ¿ok? Que es un fibroma grande, ocupa toda la cavidad, pero muchas veces puede ser fibromas pequeños, que no ocupen todo y que sea más difícil dar un diagnóstico. Entonces, el examen que tenemos que pedir siempre, porque es un examen asequible, accesible, que lo pueden hacer en cualquier lado, es la histerosonografía. Evidentemente, también se puede hacer diagnóstico con resonancia magnética, o si tenemos los equipos en el consultorio, podemos hacer una exantoscopía. Pero usualmente es más que suficiente para hacer un buen diagnóstico una histerosonografía, ¿no? Y es un examen que no cuesta mucho y que lo hacen en la mayoría de sitios. Entonces, si se fijan en esta imagen y la comparamos con lo que es una histerosono, van a ver que la diferencia es notable, ¿no? O sea, acá se ve muchísimo más claro. Y acá tenemos otra imagen. Este fibroma tiene una base bastante más ancha y una tercera donde el fibroma ya está penetrando en el miómetro, ¿no? Más o menos un 50-50. Y como decía, si tienen la suerte de tener histeroscopio en el consultorio, hoy en día hay equipitos que son portátiles, mucho más económicos, van a tener una imagen directa. Pero
la histerosonografía es tan buena como la histeroscopía a la hora de planificar su operación, más que suficiente. ¿Cómo se clasifican estos miomas? Hay una serie de clasificaciones que han salido, pero las tres más conocidas son la Bastida, Wanstecker y la SMART. De esas, normalmente cuando nosotros recibimos un informe de un ecografista, él va a estar usando Wanstecker. La Bastida clasificó en 5 tipos de miomas. Tenemos el tipo 1, que es pediculado, el tipo 2, que está apoyado en el miometrio, el tipo 3, que lo penetra más o menos 1/3 de su volumen, el tipo 4, que es mitad-mitad, o sea, mitad intracavitario y mitad hacia adentro, y el tipo 5, que es predominantemente intramural. Wanstecker, que decíamos que es la que más se usa acá, es más sencilla, solamente tiene 3 tipos. El tipo 0 es intracavitario, el tipo 1 es mayormente intracavitario y el tipo 2 es mayormente intramural. Y finalmente tenemos la de la SMART. ¿Okay? Esta de la SMART, cuando ustedes vean en revistas científicas, no lo van a ver con ese nombre que es el del autor, sino como STEP W. Esta es bastante más compleja porque toma en cuenta 5 cosas diferentes y a cada una de esas le asigna un puntaje que puede ser de 0, de 1 o de 2. Entonces, ¿qué es lo que ve? Primero, el tamaño del fibroma, que puede ser menor de 2 a 5 centímetros o mayor de 5. Ve también la topografía, si el mioma está cerca al cuello, a la mitad del útero o en el fondo. Ve la extensión de la base, si la extensión es menor de 1/3, 1/3, 2/3 o mayor de 2/3. Ve la penetración en la pared y también da o quita puntaje si es que está en la pared antero-posterior o en las laterales. Entonces, todo esto que es mucho más complicado, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que una vez que uno tiene el puntaje, con eso puede decidir si la operación es fácil, si es más o menos moderadamente difícil o si es mejor no hacerlo. Hay que tomar en cuenta que esto es del 2005. Entre el 2005 y hoy han salido nuevas técnicas, nuevos equipos, por lo que esta clasificación y sus indicaciones ya son relativas. O sea, hay cosas que en la época de las SMART probablemente no se podían hacer, no valía la pena arriesgarse, y hoy en día ya tenemos cómo hacerlo. Esta formulita es importante. ¿Por qué? Porque esta fórmula mide la relación entre el diámetro de una esfera y su volumen. Cuando pedimos una ecografía, normalmente nos van a responder hay un fibroma de 2 centímetros o hay un fibroma de 4 centímetros, por decir. Y nosotros en nuestra mente tenemos la imagen lineal, pero el fibroma tiene un volumen y ese volumen es importante a la hora de operar. ¿Por qué? Porque si tenemos un fibroma, por ejemplo, de 2 centímetros, eso significa que tiene 4 centímetros cúbicos y que usualmente la operación nos puede demorar 8 minutos. En cambio, si tiene 4 centímetros, es 8 veces más volumen, es 8 veces más tiempo y es mucho mayor el riesgo de que algo se nos complique. Cuando tenemos fibromas que consideramos grandes, hoy en día tenemos recursos médicos para poder disminuir su volumen. Entonces, lo más usado son los análogos del GnRH y hoy en día también los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, es decir, el acetato de ulipristal. Otra ventaja que tienen estas medicinas es que disminuyen rápidamente el sangrado. Los pacientes con estos miomas usualmente sangran mucho, están anémicas y para entrar a operar necesitamos recuperar esa hemoglobina.
Entonces, la mejor manera es que no sangren, que le pongamos hierro endovenoso y así rápidamente vuelven a lo normal. Esos tratamientos se dan comúnmente por 10 a 12 semanas. Pero decimos que tenemos dos productos, entonces, ¿cuál usamos? Según los trabajos, el ulipristal corta el sangrado un poco más rápido, de manera más efectiva que los análogos, pero en general los dos son buenos. Entonces tienen que elegir el que ustedes consideren más conveniente, ¿no? El que ustedes, con el que ustedes tengan más confianza en el manejo, que vean menos riesgo para su paciente, ver cuestión de costos, es decisión de ustedes conversado con el paciente. Para hacer la operación tenemos que distender el útero, ¿ok? El gas no sirve, el gas es para procedimientos diagnósticos. Entonces lo que usamos son fluidos. Los fluidos pueden ser de alta viscosidad o de baja viscosidad. De alta viscosidad es el disco, que es una solución de trans 70 en glucosa al 10%. Es súper viscoso, transparente y no tiene electrolitos. En general, podría dar edema pulmonar, reacciones alérgicas y coagulopatías. Además, era carísimo. O sea, un frasquito disco de 100 centímetros cúbicos costaba como $800 y cristalizaba rápidamente. O sea, si uno se pasaba, terminaba la operación y se pasaban 20 minutos, media hora y no había lavado su instrumental, probablemente malograba la óptica. Por todos esos inconvenientes ya no lo usamos, así que mejor lo borramos. ¿Y qué nos queda? Nos quedan los de baja viscosidad. Entonces tenemos con electrolitos y sin electrolitos. Con electrolitos es el cloruro y el Ringer lactato. Sin electrolitos, la glicina, el manitol, sorbitol, la mezcla de sorbitol-manitol y dextrosa al 5. ¿Qué es lo que más usamos? Normalmente cloruro, si es con electrolitos, o glicina o manitol, cloruro con electrolitos o glicina y manitol si es sin electrolitos. Lo que más se encuentra en general creo que es glicina porque es lo que usan los urólogos, ¿no? Así que eso es lo que más hay. ¿Y cuál es el instrumental que normalmente podemos usar para una miorectomía histeroscópica? Tijeras, pinzas de tracción e disección, resectoscopio, que puede ser monopolar o bipolar, morcelador electromecánico, aguja, que puede ser monopolar o bipolar, y diversos tipos de láser. En nuestro medio, lo que más usamos es el resectoscopio, si están en un sitio bueno, con suerte bipolar, y estamos rezando para que nos llegue morcelador. La técnica operatoria, en general, debe hacerse en la primera fase del ciclo. El mioma tiene vasitos en su superficie, se coagulan y después se ha resecado en tiras, ¿ok? Lo importante es que sea bajo visión directa, activando el corte siempre del fondo hacia el cuello para poder ver lo que estamos haciendo. Una vez que llegamos al nivel de la base, si es que hay sangraditos, se coagulan esos vasos y se sacan los pedacitos de fibroma que hayan quedado. Es importante que si son varios fibromas, ¿okay?, no vayamos cortando un pedacito de cada uno. O sea, se escoge uno, se termina y se pasa a otro y así. ¿Okay? Y nunca operar dos fibromas que estén enfrentados. ¿Una idea acá? Ahí estamos, creo. No aparece la flechita para... Ahí está, apareció demora. Listo.
es el fondo del útero, es el fibromita, ok, ahí se ven los grandes vasos que vamos a coagular antes de comenzar. Y es lo que decíamos, la cirugía es fácil, sencilla, es simplemente resecar en tiras, okay, siempre yendo del fondo hacia donde uno está, porque si uno lo hiciera al revés, de repente ejerce mucha presión y quema inadvertidamente la pared. Cuando se usa resectoscopio bipolar, sale un poquito más de burbujas, okay, hay que hacer un poquito más de presión, pero en ambos casos la operación es sencilla. El bipolar siempre va a implicar menos riesgos para el paciente por la energía y por el medio de distensión que nos permite usar, que es muchísimo más seguro. Entonces se va cortando y cortando, prácticamente en tiempo real, y cuando se llega a la base, si es que hay algún vasito que sangre, se coagula y ahí termina. ¿Cuál es la paciente ideal? La paciente ideal es una que tenga un útero menor a 12 centímetros, un fibroma de 3 centímetros o menos, que sea tipo 0 o 1, es decir, que no haya entrado mucho en el miometro, que no haya más de 2 fibromas, y que tenga, que eso nos permita un tiempo de operación menor a media hora. Ahora, evidentemente no todos los pacientes van a ser ideales, pueden ser bastante más difíciles que esta, pero nunca debemos llegar a pacientes con cosas así. O sea, no un fibroma enorme, ¿no?, que sea tanto subseroso, intramural como submucoso, las tres cosas, ni una paciente que tenga múltiples fibromas. Eso está totalmente contraindicado. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? A veces la habilidad y la experiencia no son suficientes. O sea, uno puede ser piloto de Fórmula 1 y se encuentra con una cosa así y no la hace, ¿cierto? No la hace hasta que de repente llega un avance de tecnología que hace posible lo que es imposible, como hablando de tecnología, ¿qué pasa con tu laptop? No pasa, bueno, acá lo que les tenía es una imagen de drones para pasajeros, ¿no?, que ya se están usando en Dubái y que probablemente en 5 o 10 años van a estar por todo el mundo. Vamos a volar por encima del tráfico, ¿no? Pena que no se dio. Pero bueno, la tecnología entonces avanza y hace que las cosas que antes eran ciencia ficción de repente ya sean parte de nuestra vida diaria. Y en estereoscopía, como en cualquier otra área de medicina, también hemos mejorado en equipos y en técnicas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Relativamente nuevas, ¿no? Equipos electrónicos de succión e irrigación uterina. O sea, una de las complicaciones serias es con los fluidos que ponemos. Y con esto podemos tener una presión exacta y constante del medio de distensión y monitoreo preciso, tanto del líquido que entra como del que sale. El instrumental de energía bipolar, tanto en receptores como en aguja. Las asas receptoras mecánicas de Masson para disección, el morcellador electromecánico y lo que se llama la histeroscopía de consultorio para opium previo. Si ven ahí están los dientes del morcellador, ¿ok? La gente que hace la laparoscopía conoce lo que es un morcellador electromecánico, esto es más o menos la misma idea, pero para usarlo dentro del útero. Avanza con una rapidez enorme, a medida que va cortando, va haciendo que los pedacitos de tumor se introduzcan, ¿no? Ahí no se está aplicando energía dentro del útero, no hay riesgo de quemar el endometrio ni de lesionarlo,
porque como van a ver, la cuchilla está al costado. O sea, eso no va a penetrar la pared, ¿no? Y permite que la operación sea muchísimo más rápida. Este es el conservador electromecánico. Y todos los pedacitos van saliendo en forma automática. La técnica de Masson del cord loop, ¿qué es lo que busca? O sea, cuando uno tiene un fibroma, un mioma que está muy metido en el endometrio, él lo que busca es mecánicamente, o sea, entra en lo que es la pseudocápsula y empuja el mioma hacia la cavidad. Lo que se busca es que un mioma que esté intramural se vuelva intracavitario para en ese momento hacer la resección. ¿Cuál es la ventaja? Que hay mucho menos riesgo de perforar el útero, de quemar el endometrio basal, de generar adherencias, hace la operación muchísimo más segura. Estas son algunas de las asas que usa Masson, hay otras también. Y acá vamos a ver un poquitín. Ahí está. O sea, aquí un poco para entrar a la zona avascular del fibroma en la pseudocápsula, donde va a intentar entrar lo necesario como para poder engancharlo y jalarlo. ¿Jalarlo de dónde? De la parte que está metida en el endometrio, para llevarlo a cavidad. Y una vez que se muestra en cavidad, la operación se vuelve mucho más sencillo. Tiene que entrar en el sitio adecuado y hacer palanca, ¿no? Y con esa palanca termina sacando el fibroma. Opium. Opium es algo que promueve Betoki. Como ustedes saben, Betoki es el rey de la esteroscopía de consultorio. Él ha creado cualquier cantidad instrumental también. Y la idea es la misma que el del anterior, solo que no lo hace en una sola intervención en sala de operaciones, sino que lo hace en el consultorio. ¿Okay? O sea, él intenta hacer que el mioma intramural se vuelva intracavitario. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Usa el VersaPoint, que es una aguja bipolar, ¿okay? Pues este procedimiento en su consultorio, sin anestesia, con relajación. Y va cortando en el borde del fibroma. O sea, el mioma está en su sitio por un equilibrio que se da. Una vez que él corta esto, la musculatura uterina va a comenzar a empujar al mioma hacia la cavidad. Es como si se generara un prolapso del mioma. ¿Ok? Él simplemente corta el amarre que tiene el mioma y le da un tiempo. Le da 1 mes, 2 meses, y definitivamente la misma musculatura uterina va a empujar al mioma hacia la cavidad, lo vuelve intracavitario, y en ese momento ya la operación se vuelve fácil y sin riesgos. Ahí lo ven, vamos a verlo ahora, ya con 1 mes, perfecto, ya se puede hacer la resectoscopía. La vetoquia, ahí está. ¿Cuáles son las contraindicaciones del procedimiento? Embarazo, sospecha de cáncer, ya sea cervical, endometrial o leukemiosarcoma, infecciones, pacientes que tengan una enfermedad tan seria, hepática, renal o cardíaca, que haya un riesgo, digamos, para su vida en caso de que haya sobrecarga de líquidos, y perforación uterina reciente. En general, la mayor cantidad de complicaciones se da cuando la gente está aprendiendo, pero una vez que sabemos, nos metemos cada vez en casos más difíciles y siempre
podemos tener caídas importantes, ¿no? O sea, en cualquier operación tenemos riesgos. ¿Y cuáles son las complicaciones? Para comenzar, son infrecuentes. O sea, cuando uno ya tiene cierta experiencia y escoge bien sus casos, el índice de complicaciones es de 1% o menos. Y pueden ser ya sea durante la operación o post-operatorias. Si son durante la operación, pueden estar relacionadas al procedimiento o al medio de distensión. Si son post-operatorias, lo más frecuente es que sea infección o adherencia. Entonces, en relación al procedimiento, uno puede complicarse al inicio, desde que intenta dilatar el cuello. ¿Okay? Puede ser que no consigamos dilatarlo, o puede ser que forcemos y lo laceremos, o puede ser que empujemos mucho y perforemos el útero. ¿Okay? Luego que sigue la operación, al momento de sacar el fibroma, podemos quemar la pared, perforar nuevamente el útero, lesionar vejiga, hacer lesión intestinal, provocar hemorragias. Todo esto puede pasar. En relación al medio de distensión, puede haber edema pulmonar, cerebral, hiponatremia. O sea, normalmente no pasa nada si tenemos cuidado, pero la paciente puede terminar en UCI o en los jardines de la paz. O sea, la cosa puede ser seria. ¿Cómo prevenimos? Para comenzar, chequear la historia de la paciente, ver si es una paciente de riesgo. Si es nulípara, tiene más riesgo, ¿no? Si es menopáusica, también. Pacientes que han recibido análogos del GnRH, pacientes con colonización cervical anterior, úteros muy retroversos, etc. ¿Qué hacemos con ellas? Funciona muy bien darles misoprostol intravaginal. Puede ser 400 microgramos unas 3 horas antes del procedimiento. Yo uso bastante también sublingual y me va muy bien también. Tenemos que identificar fibromas que presenten mayor riesgo de perforación uterina. Cuanto más metido esté en la pared, mayor riesgo van a tener. En esos casos, si tienen las asas de Masson, úsenlas. Si tienen la posibilidad de hacer opium, es lo ideal. Si no tienen nada de eso, explíquenle a la paciente que de repente va a ser necesario hacer una cirugía en 2 pasos, ¿no? Sacar la mayor parte ahora, esperar un mes que el resto se vuelve intracavitario y ahí operar. Y durante la operación pueden guiarse ya sea por sonido, ultrasonido intraoperatorio o por la laparoscopía simultánea. Todo esto está descrito. Si se produce perforación, abandonar el procedimiento en ese instante. La laparoscopía diagnóstica o ecografía transvaginal inmediata y mantener a la paciente al menos 24 horas en observación con antibióticos. Si está sangrado, se cauteriza. Si no para al cauterizar, taponamiento con balón de Foley 30, que tiene que permanecer al menos un día. Habíamos dicho que también el medio de distensión puede dar problemas. ¿Cómo lo evitamos? Emplear el menor tiempo posible para operar. Usar siempre que podamos equipos de resección bipolar, porque eso los usamos con solución salina o lactato Ringer. No usar presiones intrauterinas mayores a 100. Eso es importante porque en muchos sitios lo que se hace es poner la bolsa 1 metro por encima de la paciente, todo bien hasta ahí, pero en algún momento decimos, oye, no veo nada, aprieta, y empiezan a apretar y sabe Dios qué presión le da. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y monitorear constantemente el ingreso y salida de líquido, evaluando las pérdidas. Si estas pérdidas llegan a 750 mililitros, tenemos que comenzar a pensar en terminar la operación con calma, pero tenemos que comenzar a pensar en esa posibilidad. Si llega a 1500 mililitros de una solución sin electrolitos o 2500 de solución salina, terminó. O sea, se termina la operación, se verifican electrolitos, se considera la administración de diuréticos
y se inicia la intervención según lo necesite el caso. ¿Qué cosas se evalúan? Se evalúa, por ejemplo, si hay dolor de cabeza, náuseas y vómitos, ¿no? Y si es que se sospecha edema cerebral, hiponatremia o hipocalemia, es mucho mejor hacer una interconsulta con la gente de cuidados intensivos que tienen más manejo de esos cuadros que nosotros. Una de las cosas importantes que tenemos que evitar son las adherencias, ¿ok? Entonces, hay algunas cositas importantes, básicas que deben recordar. Siempre que se pueda, energía bipolar. Nunca operar en la misma, digamos, en el mismo acto quirúrgico fibromas que estén enfrentados. Si va a usar energía, que sea la menor cantidad posible. O sea, si tienen un fibroma que está muy metido en miometrio, es mejor volverlo intracavitario, porque cuanto más tenemos la capa basal del endometrio, mayor chance va a haber de generar adherencias. El ácido hialurónico ayuda muchísimo a evitar adherencias, es un punto importante. Si tienen histeroscopía de consultorio, a la semana pueden hacer un chequeo, porque si se han formado adherencias, ahí todavía van a ser laxas, ¿no? Y fácilmente las pueden quitar. Se ha publicado el uso de sonda Foley pediátrica por 7 días, uso temprano de estrógenos, uso de antibióticos y el uso de Lassa Litres, la espiral. Es importante que sepan que la T de cobre no debe usarse, o sea, no solo no sirve, sino que con el cobre que tiene irrita y puede generar mayores problemas que ventajas. T de cobre nunca. Y bueno, para concluir, este procedimiento, si seleccionamos bien a la paciente, tenemos los equipos adecuados y cierta experiencia en hacerlo, se ha vuelto definitivamente el gold estándar. Tiene excelentes resultados y pocas complicaciones. Muchas gracias.